Esta transmisión es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Daremos inicio entonces al taller de cómo identificarme con los patrones de codependencia con nuestra compañera Joana M. de Colombia. Bien, listo. Entonces cuéntanos un poco cómo es la dinámica antes de iniciar. Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches. No sé qué hora, estoy más perdida que el hijo del Inver con el tema de las horas. Bueno, entonces, ¿cuál es la dinámica? Vamos a trabajar, vamos a hacer un taller muy dinámico, entonces la idea es que por favor todos tengamos papel y lápiz a la mano para hacerlo súper rápido. La idea es que lo hagamos interactivo. Entonces vamos a ver los patrones de codependencia, ya les voy a dar como el abreboca, les voy a explicar. Y la idea es que en la medida que los vayamos mirando, los vamos a pasar en positivo o los vamos a colocar como un patrón de recuperación. ¿Listo? Entonces ya les voy a ir explicando y vamos a ir avanzando. Listo. Entonces se llama cómo identificarme con los patrones y características de la codependencia. Mi nombre es Joana M. Soy codependiente, miembro de Coda Armonía desde hace algunas 24 horas, desde hace algunas alguitas 24 horas. Entonces, pues la idea es compartirles desde mi experiencia, pues cómo es el tema de trabajar los patrones. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, mi Adri. Bueno, ¿qué es un patrón? Cuando ciertas reacciones de la persona se hacen frecuentes en determinados ambientes o situaciones, constituyen lo que llamamos un patrón de comportamiento. Un patrón de comportamiento es una forma constante de pensar, sentir, reaccionar y actuar en determinada situación. ¿Cómo así? ¿Por qué trabajamos? Porque hablamos de patrones, porque es algo que se está repitiendo constantemente y es algo que no cambiamos de la noche a la mañana. ¿Cómo así? Por ejemplo, alguna vez una persona me dijo, yo ingresé a CODA por un tema de una relación que no funcionó, obviamente, y cuando me tocó, pues yo trabajaba pues en algún momento me cambié de oficina y me tocó volverme a ver con esa persona. Otro compañero llegó y me dijo, ay, deje la bobada. Como que sí, ya pase la página rapidito y ya. Resulta que cuando uno tiene el tema de la codependencia, pues eso no es tan fácil, ¿no? Uno dice, por ejemplo, yo en mi caso decía cosas de, bueno, hoy no voy a ser celosa, hoy no voy a estar pendiente de la otra persona, hoy me voy a estar pendiente solamente de mí. Y resulta que al ratico ya estaba otra vez cayendo en el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque era un patrón que no es algo que uno diga se cambia de la noche a la mañana, sino que hay que construir y trabajar para cambiar esos comportamientos. Entonces ahí es a donde vamos a revisar cuáles son los comportamientos o patrones que tenemos como codependientes. Realmente son 5 y pues la idea es que se supondría que deberíamos trabajarlos casi que uno por reunión, porque realmente pues este trabajo es bastante largo, pero es bastante importante. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Te sientes bien al día de hoy con tus asuntos y con tus sentimientos? Esta es una buena pregunta para iniciar, porque si yo me siento bien con lo que está pasando y todo eso, pues no hay que hacer nada. Pero si yo en el fondo siento que yo tengo conductas o comportamientos que no me están ayudando, que no me estoy sintiendo bien con lo que estoy haciendo, pues ahí es la invitación a trabajarlo. Ahorita estaba escuchando el taller que estaba haciendo Adri, la charla que estaba dando Adri, y Adri decía el tema del trabajar, y es que la verdad nosotros, pues lo hablo yo como codependiente, a veces nosotros tenemos nuestra propia zona de confort con la misma codependencia. ¿Cómo así? Ya es un proceso llegar a reconocer que uno tiene una enfermedad, ¿no? Pero ya es otra muy diferente empezar a trabajar, que esta es como la invitación realmente de este taller conversatorio. ¿Por qué? Yo este taller lo había dictado antes y pues lo que pasa es que aquí por el tiempo tan reducido no la puedo contar así larga, así extenderme mucho, pero hay una reflexión o una fábula de un vecino que va a visitar a su amigo a una casa y ve que hay un perrito que está chille y chille y chille y chille, chille tirado en un sitio.
Y entonces, pues el vecino le pregunta al señor que por qué chilla tanto su perro. Y él le dice, no, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Y entonces, pues el vecino decía, pero, ¿por qué dices que el perro es perezoso? ¿Por qué dices que no se preocupe por el perro si el perro ahí está chillando? ¿Por qué no lo llevas al veterinario? Le dice el vecino, me preocupa mucho como su perro, que por qué no hace algo para que el perro haga, pues, mire a ver qué es lo que está pasando. Entonces, el dueño del perro le dice, mira, lo que pasa es que el bendito perro lleva toda la mañana encima de un clavo y pues sabe que le duele mucho, por eso se queja y se queja, pero no ha querido vendir el bendito trasero porque con todo y clavo se siente muy cómodo. Entonces, a veces no, yo creía que el 99.9% de las personas que somos codependientes, de alguna manera nos acostumbramos a que está la enfermedad y y que ya con eso y que con asistir de pronto con una reunión y eso ya tenemos. Pero resulta que si queremos realmente, pues aprender a trabajarlo o cambiar las cosas, pues hay que trabajar. Para eso están las 12 pasos, las herramientas, muchas cosas y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces ahí sería una buena pregunta. ¿Te sientes bien al día de hoy con tus asuntos y sentimientos? Y también sería bueno verlo porque es como el perrito. Entonces uno está ahí con ese clavito y sigue, pero ya termina uno acostumbrándose. A veces uno dice, ¿por qué una persona dura tanto tiempo en una relación y no la termina? Porque de alguna manera se convierte en su propia zona de confort el estar así con esa relación disfuncional. Entonces, vamos a trabajar los 5 patrones. Uno es el patrón de negación, el otro es el de baja autoestima, los otros son de complacencia, el otro es de control y los otros son patrones de evitación. Entonces, yo le pedí el favor a Adri de que si se puede compartir, no sé, pues enviarlo ahí por el chat. Hay un Excel que es muy bueno para trabajarlo, que la recomendación es que no hagamos lo del perrito y nos quedemos ahí con el chucito, sino que, por ejemplo, hablemos con el padrino, con la madrina y trabajemos ese cuadro de Excel. Entonces, ya les voy a mostrar cómo se trabaja. Entonces, empecemos con los patrones de negación y ahí ya vamos profundizando. Entonces, vamos a empezar con los patrones de negación. Dice, la negación es un mecanismo de defensa que utilizamos de forma inconsciente y que nos da tiempo para adaptarnos a situaciones angustiosas. Sin embargo, permanecer en la negación demasiado tiempo puede ser perjudicial, ya que estrecha nuestras miras y no nos permite afrontar situaciones que la vida nos pone delante para crecer. Puede interferir en la capacidad para enfrentar desafíos o puede hacer que la persona repita patrones en su vida sin saber cómo cambiarlos. Entonces, en todo duelo siempre hay un tema de negación, ¿no? Al principio uno siempre nega cosas. Lo que pasa es que en el tema de la codependencia uno se enamora y sí como el cuento de la piedra. O sea, uno se tropieza con la piedra, pero yo me quedo enamorada de la piedra y no me permite avanzar. Entonces, negación, por ejemplo, esos patrones no solamente pasan en las relaciones, ¿cómo se dice?, afectivas, sino también pueden pasar en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, en todo, se aplica para absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, yo en el fondo siento que como que mi trabajo como que no me cuadra o algo, pero todos los días me niego a aceptar que debo cambiar de trabajo. O por ejemplo, cuando yo terminé pues yo no terminé, de hecho, a mí me terminaron la relación por la cual yo llegué a CODA. Yo me negué mucho tiempo a aceptar que esa relación se había acabado. O sea, yo seguía en el mismo cuento de hacer las mismas cosas. ¿Cómo así? Como trabajaba con esa persona en la misma empresa, pues yo seguía comportándome como queriéndole acompañar a almorzar, ayudándole con sus cosas. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Ahí no estaba aceptando que la relación que ya se había acabado. Yo estaba ahí como en un proceso de no, vamos a ver, no se ha acabado, esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y la vida o el universo o lo que ustedes crean, aquí recuerden que el poder superior es cada cual como lo conciba, pues como que te repite y te repite la lección hasta que tú tienes que en algún momento llegar a aceptar lo que ha pasado. Entonces, cada patrón tiene unas características. Vamos a ver. Entonces, aquí cómo viene el ejercicio, que era lo que les estaba hablando.
Resulta que cada patrón tiene unas características. En este caso, las características son 8, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que con el Excel, o si en este momento tiene el tiempo, ojalá que lo puedan hacer, escojan de esas 8 características 2 que sean como las más representativas para usted. Normalmente, pues todos tenemos de todos los patrones, o sea, no se vaya a sentir mal que porque tiene más este o tiene más el otro, no. Normalmente siempre tenemos 2. Entonces, ¿por qué hablamos de un tema de trabajo? O porque yo siempre invito en estos talleres a que trabajemos en pasos, en que trabajemos con el padrino, con la madrina. Es porque cuando yo trabajo, pues realmente lo puedo cambiar, me puedo salir de esa zona, o sea, puedo hacerlo, no me puedo quedar como el perrito ahí siguiendo que me chuse, sino empiezo a cambiar. Entonces, ¿cuál es una de las primeras características del patrón de negación? Tienen dificultades para identificar sus sentimientos. Esta para mí, por ejemplo, me dio muy, muy duro porque normalmente uno está acostumbrado que en la vida, pues, normal, a uno le preguntan, ¿cómo estás? Y uno dice, bien. Esa es como la respuesta siempre, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Pero realmente uno, pues, en lo normal, uno nunca se pone a ver realmente cómo me siento yo. Y a mí me pegó muy duro, ¿por qué? Porque cuando en las primeras reuniones de compartir que yo asistí de CODA, lo primero que dicen es, cuéntanos cómo se siente, cómo llegas a la reunión hoy. Y esta sí es más dura, ¿no? Porque pues uno de los principios es que si tú asistes a una reunión, pues lo primero que tienes que hacer es honesto primero contigo mismo, no para con los demás, sino primero contigo mismo. Entonces, ahí es identificar qué realmente estoy sintiendo, si tengo rabia, si tengo dolor, si estoy alegre. Ese es realmente porque es un patrón de negación, porque normalmente siempre como que buscamos como ocultar las cosas, ¿no? Como no estar como con ese espejo y decirle, no, la verdad no me siento bien. La segunda dice, minimizan o alteran o niegan sus sentimientos. Entonces, si usted la tiene, por favor, vaya chuleando. ¿Listo? Entonces, minimizan, alteran o niegan sus sentimientos. Entonces, ¿cómo qué? Como la persona que, por ejemplo, está muy triste, pero prefiere, no, pues yo estoy bien, pero no saca lo que tiene adentro, ¿no? O cuando tiene rabia también trata de como demostrar una posición controlada, pero en el fondo está, mejor dicho, como un tigre. Otra, se perciben como muy generosos y dedicados al bienestar de otros. Entonces, ¿por qué es un patrón de negación? Porque estoy buscando, pues a través de los otros, buscar como también ¿cómo se llama esto? Perdón, que aquí me salió un letrero. Buscar como esa aprobación, pero no ocuparme de qué, de lo que realmente soy yo. Entonces, trato de ocuparme también de la vida de los demás. Esa es una de las características, pues, principal de la codependencia, ¿no? Califican a otros con sus propias características negativas. Entonces, si yo me considero, por ejemplo, no sé, yo digo, es que yo soy muy bruta. Entonces, si al otro también obviamente no se lo digo, pero lo estoy pensando. Entonces, es que esa persona es bruta. Si yo pienso que yo soy fea, entonces también califico a esa persona. Y normalmente esas características negativas o eso viene también de mucho más abajo. Por eso es importante también el trabajo personal. ¿Por qué? Porque en el trabajo personal yo también ahí me doy cuenta qué cosas yo también traigo desde mi infancia. Entonces, por ejemplo, en mi casa, esto tampoco es para cogerla contra los papás, ¿no? Pero en mi casa también era como que si uno hacía algo bueno, no era tan, pues, bien, pero nunca había una felicitación, nada. Pero si hacía uno algo malo, eso era lo peor del mundo. En mi casa, por ejemplo, mi papá o mi mamá fácilmente me podían dejar de hablar días. Y así, y entonces yo también repito esos patrones. Cuando yo me peleo con alguien, yo le puedo dejar de hablar siquiera meses y no tengo ningún problema. ¿Listo? Consideran que se pueden cuidar sin ayuda de otros. Entonces, este también se nota sobre todo cuando una persona también entra al programa o a veces también lleva mucho tiempo, o sea, puede ser los extremos, de que dice, no, yo no necesito ni padrino ni madrina.
yo puedo hacer el trabajo de pasos solo. Pues en mi experiencia, por eso Adri lo decía también al inicio, aquí uno habla desde la experiencia. Yo he hecho el trabajo de pasos tanto lo he hecho con padrino o con madrina y también lo he hecho en grupo. Y la experiencia es completamente diferente porque cuando tú haces el trabajo, guiño, guiño, tú solo contigo mismo, valga la redundancia, pues no estás haciendo absolutamente nada porque es tu ego con tu ego. Entonces, por ejemplo, si así nada más con madrina, yo la primera vez que hice el cuarto paso en CUDA, el inventario, por ejemplo, yo eso me regué de una forma y hablé y hablé y hablé de la otra persona. Y entonces, este me hizo, este me dijo, este yo no sé qué. Y resulta que cuando yo fui y le leí ese inventario a la madrina, ella me dijo, por ahí no es que el inventario es tuyo, no es el inventario que tú le haces a los demás, es tuyo. Y obviamente ahí ella me hizo caer en cuenta y sí, claro, yo ahí estaba, y él me hizo, y él yo no sé qué, y sí sé más. Por eso es tan importante tener como esa guía de ese padrino o de esa madrina que realmente te escucha y te puede ayudar y te puede decir, venga, es por este lado, y te puede guiar en el tema. ¿Listo? Enmascaran su dolor de varias maneras, como rabia, gracia o aislamiento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es que irme a aislarme. O sea, yo tiendo como a evitar las cosas. Entonces, ¿qué hago? Simplemente cuando tengo un problema con alguien, normalmente yo trato de evitar esa persona, entonces me aíslo. Eso también pasa a veces con el servicio. En el servicio, en los programas que entonces hay gente que se resiente con el grupo y entonces lo que hace es aislarse. Entonces, pues, obviamente eso también es un patrón de negación porque el tema no es el grupo, hay que entender que el tema está en quién, en mí. ¿Listo? Expresa negatividad o agresión de maneras indirectas y pasivas. Yo soy experta en eso, sarcástica. O mando un comentario como pasivo-agresivo. Entonces, a una persona no le digo de frente, sino empiezo con el sarcasmo. Y la última es buscan la aceptación de personas no accesibles emocionalmente. Entonces, ¿cómo me ha pasado a mí? Entonces, o le pasa a muchas personas, esto también quiero que sepan que todos esos patrones se encuentran en la página de CODA y también lo pueden encontrar, pues no están todas explicaditas, pero en Pelando la Cebolla, en el libro de Pelando la Cebolla también lo encuentran. Entonces, por ejemplo, la persona que siempre resulta terminando con parejas o con personas que están casadas. Y uno dice, pero ¿por qué esta persona es así? Pues porque tiene un patrón de negación que siempre se está negando y entonces siempre resulta metida con el mismo personaje casado, pero con diferente nombre. O cuando una persona se mete con un personaje, ya sea hombre o mujer, porque todo se ve, ¿no? Se me fue la paloma, que es, por ejemplo, una persona que es mujeriego o que tiene también sus temas ahí, o mujeres que salen con muchísimos hombres al tiempo. En el libro verde también, gracias a Adri, se trabaja en el cuarto paso, también se trabajan los patrones. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre resulta con el mismo tipo de persona, y uno diría, ¿pero por qué esta persona se mete? Porque tiene un patrón de negación dentro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Vamos a iniciar. Entonces, de ahí de esas 8, yo tengo que escoger 2 que son las que me siento más identificada. Obviamente, como les digo, pueden tenerlas todas. Podemos tenerlas todas. Yo las tengo todas. Y entonces, esas 2 también están los patrones de codependencia, ¿cierto? Pero también están los patrones de recuperación de la codependencia. Entonces, si yo tengo dificultad para identificar mis sentimientos, ¿cuál sería mi patrón como para empezarlo a trabajar? Entonces, empiezo a hacer mi inventario de mis sentimientos y los identifico a menudo en el momento. Entonces, esa es una forma también de empezarlo a trabajar y a cambiar. ¿Por qué? Porque era lo que venimos hablando desde el principio. Si yo no hago nada, pues simplemente esto va a ser como de le pago una leidita, pero no lo trabajo. ¿Listo? Entonces,
¿Quién quiere hacer el ejercicio? Dijiste que dos, tenemos que escoger dos. Dos, preferiblemente dos. De esas 8, escoge dos y voltealas pues en positivo para ti. ¿Cómo lo trabajarías? Dale, ahí está el problema. Es ¿Por que yo qué? escogí, por ejemplo, la dos, que son minimizan, alteran o niegan sus sentimientos. Entonces, aquí sería aceptar los sentimientos, Ajá. no, o sea, alterarlos, ¿cómo lo pondría? Es que entonces, en minimizan sería que, ay, Pues simplemente voltearlo a la mejor forma que tú lo entiendas y que lo puedas interiorizar. ¿Por qué? es Porque que, como les digo, están los patrones de recuperación, pero pues yo lo leo y para mí. Entonces, en este caso, me encanta ese ejemplo, minimizan, alteran o niegan sus sentimientos. Entonces, ¿cómo yo lo podría empezar a trabajar? Por ejemplo, en mi inventario diario, colocarlo, revisar cómo están mis sentimientos y no minimizarlos, sino aceptarlos. ¿Por qué? Porque dice, me siento triste, entonces tengo que ver algo como para sentirme alegre. No, hay que mirar por qué me siento triste, ¿cierto? Revisarlo, no como hacerle el quite, sino revisar por qué es lo que cuál es la raíz de ese asunto por el cual me estoy sintiendo triste, porque todo tiene una raíz. Y cuando yo lo trabajo ese patrón, pues empiezo a trabajar realmente sobre la raíz, porque si no, esto también se vuelve de un día. Es como el que dice, voy a hacer dieta, pero no lo trabaja desde la raíz y entonces un día no come pan y al otro día se come todo el pan que no se comió el día anterior, que me sucede mucho, por eso lo digo por experiencia. Karina, tiene la palabra. Karina M, por favor, le pueden abrir el... Listo, ya abrió. Gracias. A mí estos patrones de negación los tengo todos y el que más me da problemas es el número 2. En recuperación yo diría, reconozco mis sentimientos, admito que minimizo y altero en algunas situaciones mis sentimientos y acepto mis sentimientos. No sé, así diría yo. Muy bien, exactamente. Entonces, es un buen principio. O, por ejemplo, colocarlo, si yo ya sé que ese es el tema que yo estoy siempre como minimizando todo lo que yo estoy sintiendo, también puedo empezar, no sé, colocar en un espejo. Por eso me encanta esa frase de cómo te sientes hoy. Hacer el inventario, yo misma escribir en mi cuadernito, por eso también es una de las herramientas que tiene el programa, es escribir cómo me siento hoy y es responder. Y entonces ahí ya empiezo a validar también mis sentimientos. Eso también va con otro patrón que es el de la autoestima, ¿no? El de la baja autoestima. Como yo no me quiero tanto, entonces también como que no valoro lo que yo siento. Y también empiezo a calificar, ¿no? Gema. Hola, buenas noches. Sí, el patrón, el número 4, que dice califican a otros con sus propias características negativas. Una de las cosas que en este caso trabajo muchísimo es la identificación. Y cuando me hacías el espejo, identificarme con el otro, caigo en el que no estoy siendo muy dura conmigo, por lo tanto, me enfoco mucho en los defectos de carácter mío y los trabajo con las virtudes, las cualidades, trabajando mucho esa parte. Y eso me hace muchísimo también ver las cualidades y la parte positiva de las otras personas. En el 6, enmascaro su dolor en varias maneras: rabia, gracia, aislamiento. En el caso de aislamiento es una de las cosas que trabajo permanentemente porque me voy acomodando, que todo está chévere en mi casa, todo está bien, pero eso es una forma que también me aíslo y lo reviso mucho. Eh, y lo voy rompiendo, que aunque el aislamiento a veces es muy fuerte, trato de yo misma decir, ok, yo me siento aislada, no tengo ganas de salir, sin embargo, voy a hacer que empiece por mí y voy rompiendo que empiece por mí. Y eso también lo llevo no solamente a lo físico, sino también a compartir, a hablar. Eh,
Y el tema de los grupos en forma virtual me ha ayudado mucho a salir de mi aislamiento también, porque me escondo mucho en ese, ay, qué vida, si lo digo bien, si lo digo mal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ti, Gema. Listo. Entonces, importante como mirar como Gema también lo ha venido trabajando. Por ejemplo, hablarlo con el padrino y con la madrina. Bueno, esta semana podemos trabajar uno de los dos o trabajar los dos. Si se dan cuenta, en cada cuadro aparece un total, por ejemplo, acá son 8. Entonces, en los otros hay, por ejemplo, 10, hay otros que tienen 13. Entonces, mirar, ir chuleando. Y los que tengan más, pues eso es empezar por ahí. ¿Listo? Como les digo, todos tenemos de todos, pero como dicen por ahí, paso a paso. ¿Listo? Y porque yo siempre, a mí, una compañera que me ayudó a preparar este taller la primera vez que lo hice, que es casi como una madrina para mí, ella, no sé si estará por acá, ella también me decía que cuando uno da un taller tiene que dar un mensaje y el mensaje para mí siempre será trabajar el programa, porque a veces uno se mete en tantas cosas, yo pues ahorita con el tema del internet y todo eso, uno resulta haciendo que la meditación, que el reto, que yo no sé qué, que bla, bla, claro, todo eso es bueno, pero si no trabajamos la raíz o la parte importante, pues no estamos haciendo nada. Por ahí leí en una literatura también de AA que decía que, ¿cómo es? Que así como cuando tú bebes, el otro no es el que se emborracha, es lo mismo cuando tú esperas que el otro haga los pasos y que te sienta a ti. Algo así, más o menos. No, es que no me acuerdo bien como el meme, pero en todo caso, o sea, lo que hacen los otros a ti no te sirve, lo que te sirve es lo que tú trabajas en ti. Obviamente, aquí en comunidad, pues obviamente la recuperación también es en comunidad, ¿no? No sin desmeritar el trabajo de otros, pero tienen que empezar siempre es por mí, ¿listo? O sea, por cada uno. Sigamos porque si no, no nos va a dar el tiempo. Patrones de baja autoestima. Gracias, Ale. Entonces, dice, en esencia la autoestima es la opinión que tenemos de nuestra propia persona. Entonces, ahí una pregunta importante sería, ¿yo qué opino de mí mismo o de mí misma? ¿Listo? Entonces dice, una opinión ni más ni menos, no la única, pero es la más importante, ya que un mal concepto de quiénes somos y lo que valemos puede afectar gravemente nuestra vida emocional, nuestra conducta y la manera en que nos relacionamos con los demás. Yo amo los memes, yo creo que si existiría esa profesión yo sería, y un meme también decía eso, que las relaciones son espejo de lo que tú tienes dentro de ti. Entonces, si yo sé que tengo relaciones disfuncionales en el trabajo, yo no es que las demás personas tengan temas, bueno, todos tienen defectos y virtudes, pero o sea, yo soy la que tengo que trabajar ahí, porque el común denominador siempre voy a ser ¿quién? Yo. Entonces, dice, yo veo la vida acorde a lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces, la vida muchas veces la vemos no como es, sino como lo que somos por dentro. Entonces, por ejemplo, a mí una vez una persona me decía, es que tú ves la vida como a blanco y negro. Y yo le decía, no, pero eso no es así. Y la verdad, cuando me puse a escribir pasos y todo eso, pues ahí entendí que sí, que yo todo lo calificaba como malo o como bueno, malo, bueno. Y lo mismo calificaba a las personas. Y lo mismo me calificaba a mí. Y cuando me hacía esa calificación, pues yo misma me daba también me trataba muy mal, porque cuando uno tiene baja autoestima, pues al primero que se da puño, pata de todo, pues a uno mismo, y por ende también le da puño, pata a los demás. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? No es solamente, no es la violencia física, sino también, como yo les decía, por ejemplo, una forma mía de ser ¿cómo se dice? Maldadosa con la gente, ser sarcástica. Yo soy experta en eso. Sigamos. Entonces vamos a ver cuáles son las características del patrón de baja autoestima. Miren que aquí tenemos 13. Entonces, tienen dificultad para tomar decisiones. Ahí yo me identifico súper, mejor dicho, ahí estoy reflejada yo, porque normalmente las personas que tenemos dificultad para tomar decisiones, le preguntamos absolutamente a todo el mundo. Entonces, hasta la más mínima, me voy a cortar el cabello y le preguntamos a Raimundo y todo el mundo, ¿y tú qué opinas de que si me corto el cabello? Y normalmente buscamos también preguntarle a todo el mundo,
porque por la baja autoestima no nos gusta asumir responsabilidades. Entonces, si yo voy y le digo, por ejemplo, voy a inmolar a Adri, le digo, Adri, ¿tú qué opinas de que me corte el cabello? Y Adriana me dice, sí, dale con toda. Y yo voy y me lo corto y no me gusta, entonces tengo como cargarle la culpa a Adri. Le digo, ay, Adri, así no se lo diga, lo pienso y digo, Adri tiene la culpa porque me dijo que me cortara el cabello. ¿Pero por qué? Porque no acostumbramos a asumirla o nos da miedo asumir la responsabilidad. La otra dice, juzgas duramente sus pensamientos, palabras y acciones como si no fueran lo suficientemente buenos. A mí me pasa mucho eso con el tema, por ejemplo, laboral. Entonces yo hago algo y digo, ¿y será que sí lo estoy diciendo bien? ¿Y será que sí lo estoy haciendo bien? Y pregunto, obviamente pues tampoco es que uno se las deba creer que se las sabe todas, pero a todo momento está como preguntando. Mi tía, por ejemplo, tiene un tema de cerámicas y eso, y yo me doy cuenta también que ella tiene una persona que tiene mucho tema de como de baja autoestima, un patrón de baja autoestima. Ella le pregunta cada 2 minutos la misma cosa, como buscando como esa aceptación y como esa aprobación. ¿Por qué? Porque no siente que no siente que su trabajo sea bueno. Y el trabajo está bien hecho, pero como ella no lo ve así, recordemos que el patrón se da es porque uno piensa otra cosa diferente. Entonces, bueno, dice, sienten vergüenza al recibir reconocimientos, halagos o regalos, valoran la aprobación de otros de sus pensamientos, sentimientos y conducta en lugar de la propia. Entonces, sienten vergüenza al recibir reconocimientos. A mí me pasa mucho eso. Cuando una persona me da un regalo, yo automáticamente estoy pensando en cómo le voy a devolver el regalo. O sea, siento que si esa persona tiene una atención conmigo, yo automáticamente tengo que hacer otra atención. Y así, o sea, como que me siento que en vez de yo estar agradecida porque me dio un regalo, me siento como si quedara en una deuda. Dice, no se perciben como dignos de recibir amor ni como personas valiosas, buscan constantemente el reconocimiento y los halagos de los demás para así sentirse valiosos. Entonces también pasa que se mete uno en relaciones de pareja donde quiere que a todo momento la otra persona lo esté validando a uno. Entonces, que me diga que estoy muy linda, que me diga que estoy, o sea, como buscando eso, que alguien me dé lo que yo misma no soy capaz de dar. Tienen dificultad para admitir que han cometido un error completamente. Entonces, por ejemplo, yo cometo un error y busco la manera de acomodar todo para no aceptar que la embarré. Aparentan tener la razón ante los demás e incluso mienten para dar buena apariencia. Entonces, eso también pasa con muchas personas que se vuelven hasta mitómanos. O sea, se creen su mentira y de ahí nadie lo saca. Y la sustentan y de ahí no salen. Son incapaces de identificar o pedir lo que quieren y necesitan. Entonces, vuelvo y lo digo con los memes. A mí me encanta eso porque en algunas memes o en esas cosas dicen, por ejemplo, que la persona no le debe decir a la otra, en el caso, por ejemplo, de una pareja, qué es lo que espera de esa persona. Y entonces decía alguien, pero venga, si no nos lo dice, pues tampoco, ¿cómo lo vamos a saber? Tampoco somos adivinos. Y realmente es así. O sea, si uno no le dice a la persona qué es lo que uno quiere, qué es lo que espera de esa relación y todo eso, pues es muy berraco que la otra persona pues sepa, ¿sí o no? Y entonces a uno también se molesta. Entonces, pero no son capaces de pedir lo que quieren y tampoco lo identifican. Entonces, vamos a almorzar. ¿Sí? ¿Qué quieres? No sé. Y siempre es con esa demora. Se perciben como superiores a otros. O sea, es el codependiente, yo codependiente soy muy ambivalente. O sea, como que siento que no sé, pero que en otras cosas sé demasiado. Entonces, por eso también a veces quiero arreglarle como la vida a todo el mundo. Buscan que otros les brinden sensación de seguridad. Entonces, ahí se determina mucho qué tipo de pareja también, con qué tipo de personas yo me estoy relacionando. Entonces, eso también es muy chévere de los inventarios, porque uno empieza a revisar qué es las cosas de la otra persona por las cuales yo termino pues ahí metida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que busco mucho ese tema de protección, de que alguien tenga ese apoyo. Y cuando no me siento protegida, no me siento apoyada, me siento como si yo no valiera nada o que no importara. Tienen dificultad para iniciar algo, cumplir con la fecha límites y completar proyectos.
Les soy muy, muy sincera. A mí, por ejemplo, esta invitación la tenía ya, que le agradezco mucho, pues a compartir hoy en el taller conversatorio. Más o menos tenía más de un mes. Y dele, pues yo ya había dictado esta charla y todo, pero normalmente yo siempre dejo todo para el final. Pasa con trabajos, pasa con cosas. Esto también, por eso muchas veces las personas también, yo no tengo el tema de la puntualidad, pero sé que uno también con la baja autoestima tiene temas de puntualidad, no llega temprano a ningún lado. ¿Por qué? Porque dejan todo para lo último. Me molestan las fechas límites, a mí eso me da una piedra, porque yo quisiera como correrlas a todo momento. Y tienen problemas al definir las prioridades y los límites saludables. Entonces, me pasa a mí, yo no sé, esto es algo, no sé, pienso que es una bendición, pero también tengo que aprender a manejarla. Y es el tema de que a mí mucha gente a veces me cuenta muchas cosas, muchas de sus cosas. O sea, digo que es una bendición porque también como que genero mucha confianza en las personas, pero también a veces como que dejo de hacer mis cosas por estar ayudando a otras personas. Entonces, si por ejemplo estoy trabajando y alguien me llama y necesita compartirme algo, yo soy de las que paro el trabajo y me pongo. Y no está bien ni mal, todo no está bien ni mal, simplemente es así, pero yo sí tengo que aprender a establecer límites saludables. Límites saludables, por ejemplo, con el tema del trabajo. Yo era una persona, sobre todo en un trabajo que tuve, que yo era de domingo a domingo metida en la oficina y cuando no iba me sentía mal, me sentía como culpable y obviamente eso es no tener límites saludables porque por estar haciendo una cosa pues dejo de hacer la otra. Entonces, parte del trabajo de los pasos y todo eso es aprender a entender un equilibrio, ¿no? Hay un adagio que dice, ¿cómo es? Ni la vela que queme al santo, ni tanto que la alumbre, ni tanto que lo queme. Lo mismo, yo creo que es también aprender a manejar esas cosas. O sea, no porque yo estoy en programa, entonces tengo que dejar mi trabajo a un lado, ¿cierto? Eh, o tampoco que porque estoy trabajando que tengo que dejar el programa a un lado, porque pues ambas son parte de la vida. Obviamente yo tengo que empezar a manejar prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Si yo estoy trabajando en mi recuperación, si yo estoy haciendo mi trabajo, pues obviamente las otras cosas también se van a ir arreglando. Pero si yo pongo el trabajo y el programa para de vez en cuando, pues obviamente el trabajo se va a ver afectado, porque pues ahí sale todos los defectos de carácter y todo eso. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo rápidamente en positivo. Vamos a escoger 2 y vamos a colocarlo como patrón de recuperación. Entonces, patrón de baja autoestima. ¿Quién lo quiere poner en su caso en positivo? En mi caso, yo lo colocaría, tienen dificultad para tomar decisiones. Día a día tomo mejores decisiones y me hago responsable de sus consecuencias. Todo en la vida son consecuencias, pero si yo asumo la responsabilidad, pues también empiezo a afrontar la vida, ¿no? Porque yo como codependiente busco vivir la vida a través de otras personas. Vi que alguien alzó la mano. Karina, tiene la palabra. Sí, yo trabajaría con el 9. En recuperación diría, soy capaz de identificar mis necesidades y pedir lo que quiero y necesito. Excelente, excelente, Karina, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Otra persona más? Veo que alguien más alzó la mano. Mari. Hola. Yo pondría, tienen problemas al definir las prioridades y los límites saludables, como defino mis prioridades y pongo límites saludables para mí misma. Exacto. Muy bien, Mari, muchísimas gracias. Entonces, por ejemplo, una forma, ya les doy la palabra a Roger y a Mercedes, es para definir prioridades y límites saludables, empezar por, aunque a mí me ha costado mucho, es el tema del plan de 24. Es una herramienta excelente, pero sí
por ejemplo, yo empiezo a establecer mi plan de 24, empiezo también a definir mis prioridades. Entonces, que mi prioridad es el programa, entonces ya sé qué actividades le voy a meter y también eso me permite organizar mi mente y mi tiempo. Entonces, si sé que, por ejemplo, de tal hora a tal hora, pues estoy en grupo, estoy en reunión, pues ese es el objetivo de la reunión, estar en recuperación. Si estoy trabajando, pues estoy trabajando. Y así como que le voy dando también un orden y prioridades a lo que tiene que ser prioritario. Si no, muchas veces termino haciendo todas las cosas que no debería hacer. Que a mí me pasa mucho eso porque yo soy multitask. Quiero hacer todo al mismo tiempo. Roger. Sí, buenas tardes. Yo, el décimo se perciben como superiores a otros. Yo me percibo igual que otros. El treceavo, yo diría, o agrego, yo tengo facilidad al definir mis prioridades y mis límites saludables. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias a ti, Roger. Excelente. Porque siento que ese de definir las prioridades es clave porque, por ejemplo, voy hasta las 7:45. Gracias, Adri. Cuando uno empieza también un ejercicio que yo hice con una madrina antes de empezar pasos y a trabajar con ella, me dijo, hay que establecer cuáles son las prioridades y cuáles son los objetivos de cada cosa que tú quieras hacer. Entonces, por ejemplo, cuando nos sentábamos en una reunión a trabajar, y eso es algo que me encantó, nos decíamos cuál es el propósito de esta reunión, cuál es el objetivo, y entonces todo iba enfocado a esa prioridad que establecíamos en esa reunión en ese caso, en esa reunión con mi madrina. ¿Por qué? Para no irme por los laureles. Mercedes. Sí, yo trabajaría con el paso 12, con el número 12, porque este es lo que a mí me afecta. Entonces, de hecho, lo que estoy haciendo ahorita es, me estoy programando porque tengo dificultades para iniciarlo. Entonces, ahora tengo una hora específica para iniciarlo y como tengo fechas límites para entregar mi trabajo, soy independiente, soy autónomo, entonces estoy buscando a que yo tengo que terminarlo 2 días antes de esa fecha límite para completar mis trabajos. Esa es mi forma positiva de ver esto, porque esto es lo que a mí me afecta. Exactamente, excelente. Por eso también les decía que es muy chévere trabajarlo y ponerlo positivo, pero para uno mismo, porque yo a veces leo cosas y yo digo, pues sí, muy chévere y lo entiendo, pero no lo interiorizo. Entonces, y si uno va con esto y va y le habla al padrino o la madrina, le dice, bueno, necesito trabajar esto, busquemos herramientas que me sirven para ayudar, pues, a trabajar estos patrones que tengo. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias a todos. Seguimos con el otro patrón de complacencia. Entonces, en esto nosotros somos expertos, o yo soy experta. Dice, es el que es más fácil y rápidamente se reconoce en la codependencia. La emoción más frecuente de la persona sumisa es la ansiedad, precisamente por su miedo a ser abandonada. Su forma más frecuente de regulación es a través de los demás, es decir, la corregulación. Poseyendo muy pocas capacidades para autorregularse, siempre suelen necesitar de alguien para sobrellevar sus problemas. En el fondo sienten que no merecen que las quieran porque piensan que no valen, motivo por el cual se esfuerzan tanto en hacer lo que sea para que la otra persona no las abandone, precisamente se comportan de forma sumisa por ese miedo a que les dejen de querer. Les cuesta reconocer sus propias necesidades porque están demasiado pendientes de las necesidades de los demás. Entonces, este se identifica, pues, por eso ahí le decía, es el más recurrente en temas de codependencia, porque, pues, como no me gusta mi vida y como no me siento feliz ni nada de eso, tengo que buscar que el otro me quiera, que el otro esté ahí conmigo, entonces busco que empezar a complacerlo, y lo más chistoso de todo es que ni siquiera la persona lo pide, o sea, uno es el que está ahí. ¿Listo? Entonces vamos a ver las características. Estas creo que son 13 también. 8. Entonces dice, patrones de complacencia son extremadamente leales y se mantienen en situaciones dañinas demasiado tiempo.
como yo les decía, los patrones no solamente son con las relaciones emocionales, sino también con las relaciones laborales. Por ejemplo, yo estuve trabajando con mucho tiempo, yo estuve en un trabajo que yo sabía que yo ya estaba desconectada y como que no me fluía, no. Pero yo al principio, cuando acepté ese proyecto que me habían ofrecido, yo, pues por la lealtad de esa persona que me había invitado, nosotras nos salimos de otra empresa y ella me invitó a trabajar con ella en otra. Yo decía, yo no la puedo dejar tirada. Yo decía, ¿cómo la voy a dejar tirada si ella a mí me invitó, si ella está metiendo aquí plata, si está metiendo todo? Pero yo ya no me sentía conectada. Y sin embargo, estaba ahí, porque por una lealtad. Pero yo ya no estaba fluyendo, yo ya estaba de eso que ya uno se levanta como, no sé si les ha pasado, les ha ocurrido que uno tiene que ir a trabajar y como que se levanta y como que no dice qué rico era trabajar, sino el primer pensamiento que me llegaba a mi cabeza, ¿yo qué estoy haciendo? O llegaba a la oficina y como que miraba todo, y de eso que la oficina bien divina y todo, y yo miraba y yo decía, ¿yo qué hago acá? Y sin embargo me mantuve así como unos 2 o 3 meses más, porque ahí está el patrón anterior que veíamos, de no tomar decisiones, el miedo al tomar la decisión. Entonces me mantuve mucho tiempo en esa situación que no me estaba sirviendo, no estaba aportando nada, ni me estaba aportando a mí, y al fin y al cabo terminé renunciando, pero cuando renuncié, sinceramente les cuento que yo me sentí, o sea, la paz que yo sentí ese día que me fui de allá, no tiene precio. O sea, yo dije tan boba yo, debí haberlo dicho que haberlo hecho antes. Otra, se mantienen en situaciones dañinas demasiado tiempo. También estuve en una relación que fue por la que llegué al programa, que hoy en día pues lo agradezco, pero también me estuve ahí hasta que la otra persona fue la que decidió que la relación no seguía. Si esa persona no hubiera tomado la decisión, muy seguramente yo todavía estuviera ahí pegada. Dice, comprometen sus valores e integridad para evitar el rechazo o la ira de otras personas. Entonces, es, por ejemplo, la persona, la pareja que por tratar de ayudar a la otra se pone y le paga todos sus gastos y todo eso, y no ¿qué? Y no se tiene en cuenta, o sea, no piensa en que se le está aumentando su cuenta, sino no, pues si toca la tarjeta, obviamente las parejas, pues es de pares de ayudarse, no me vayan a malinterpretar, pero ya llega un punto en que uno también tiene que tomar la decisión de hasta cierto punto te puedo ayudar, pero la responsabilidad de tu vida es la tuya, no la mía. Entonces, ahí. Dejan de lado sus intereses personales para hacer lo que otros quieren. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado el caso de la persona que para que el otro surgiera, entonces se quedó de pronto en la casa pendiente de todo lo demás por complacer al otro, pero se olvidó de lo que realmente a la persona le interesaba o le gustaba. Son muy sensibles a los sentimientos de otros y los asumen como propios. Eso es algo que a mí me tocó trabajar muchísimo y aún lo sigo trabajando. Y es que cuando a mí las personas me cuentan sus cosas, que como les digo, a mí me resultan contando, por ejemplo, ahorita me pasó algo muy chistoso y es que yo trabajo, bueno, con una empresa, bueno, no voy a nombrar, y pues tenía que contactar a un señor y ese señor es todo lindo, pero no nos hemos podido reunir. Y entonces él me escribió y me dijo, mira, Joan, es que ahorita se me está presentando un problema y es que mi suegro, ya no me acuerdo quién, está súper enfermo, estamos ahorita en la clínica, y empezó a contarme absolutamente todo. Y ahí está que me escribe y me está hablando y todo eso. Antiguamente, cuando a mí me contaban esas cosas, yo quedaba de recoger con pala. O sea, si a mí alguien me decía, no, es que mire, estoy viviendo esto y esto y esto, yo me quedaba ahí. O sea, yo terminaba de hablar con la persona, pero seguía cargando con ese bulto también de eso, y era como buscando también ayudar, como, y ahora como, bueno, complacencia. Temen expresar sus creencias, opiniones y sentimientos cuando difieren de los otros. Me pasó mucho en el tema laboral que ya llegaba a un punto entonces que yo
prefería no decir nada y bueno, y seguir y seguir. Pero eso es acumulando cosas. Aceptan el sexo como sustituto del amor que desean. Entonces, eso también va muy ligado al tema de patrones de baja autoestima. ¿Por qué? Porque el sexo se vuelve un negocio. Entonces, yo no estoy con una persona porque lo quiero, porque quiero pasar un rato agradable, sino porque necesito que me den atención. Normalmente yo pienso, esto es un pensamiento muy personal, pero yo creo que la codependencia va muy ligado al tema sexual, va muy ligado con el tema esto también como adicción al sexo, porque como no lo tengo de una manera como que el amor con ese amor ideal que uno a veces crece. Por ejemplo, yo crecí con el tema de las novelas y todo eso, entonces yo me imaginaba que entre más uno sufriera, mejor iba a ser la relación y todo eso. Entonces, como no lo tuve así, entonces lo busqué de la otra manera, porque sabía que de esa manera lo podría, entre comillas, tener esa atención que no tendría de la relación, pues, afectiva. Toman decisiones sin tomar en cuenta las consecuencias. Entonces, como el cuento bruto, pero decidido, eso hagámosle, no importa lo que pase. Entonces, cosas, por ejemplo, irse uno, me pasó 2 casos. Uno, una vez que tenía una pelea con esa persona y quedé tan mal de esa pelea y todo, porque cuando esa persona a mí me decía que ya no más, yo sentía que se me iba a ir la vida, el vacío. Por ejemplo, ese video de Shakira, a mí yo me identifiqué tanto porque cuando yo terminé cuando se acabó esa relación, porque no la terminé, me terminaron, que eso fue algo que me costó aceptar. Yo sentía como ese hueco en el pecho, como ese vacío tan grande. Y me acuerdo que una vez de esas peleas horribles, feas, yo me sentía tan mal que me fui. Yo vivo en Bogotá, Colombia. Hay una avenida que se llama La Caracas, que es supremamente peligrosa. Y yo, como a las 8 o 9 de la noche, caminando por La Caracas, o sea, que me importaba 5,50. Y me acuerdo tanto que se me acercó o sea, había un indigente ahí como parado en la calle y yo no podía pasar. Hasta que, bueno, eso fue un angelito que el Poder Superior me mandó. Un ciclista fue el que le dijo no la moleste más y el ciclista me acompañó y me llevó como a una estación pues de buses y ahí ya cogí el bus y ya me fui para la casa. Pero pues en ese momento, y no fue la única vez que lo hice. Otra vez también que nos peleamos me fui caminando hasta la casa de él. O sea, cosas que yo digo hoy en día. O sea, o sea, sin pensar en que estaba corriendo, realmente me expuse y estoy en peligro. Otra, por ir a complacer a la persona, también me podría ir a las 11, 12, 1 de la mañana y me voy para allá. O cuántas personas no hemos escuchado que se van de un lado al otro, hacen un viaje por llegarle a la persona donde sea sin pensar cuánto van a gastar, la plata si tienen, si no la tienen, si no, se van. ¿Listo? Y la otra, renuncian a su propia verdad para obtener la aprobación de otros o evitar el cambio. Entonces, me cambio de religión por estar detrás de la otra persona. Si a mí no me gusta, por ejemplo, si la persona es vegetariana y entonces yo, por ejemplo, adoro la carne y si entonces dejo de comer carne que porque la otra persona. O sea, uno va, y esto es paulatino, pero es un patrón. ¿Por qué es un patrón? Porque es algo que se va repitiendo. ¿Listo? Entonces son 8. La idea es que siempre terminar cada uno de los cuadros, pues contemos cuántos son los que tenemos más. O sea, por ejemplo, si aquí me sale que de 8 nada más tengo 3, pues sé que es un patrón que tengo que trabajar, pero no es el más importante que debo trabajar, ¿no? Recuerden que ahí el Excel va a estar pegado en la página, entonces para que también lo puedan trabajar con su padrino o madrina. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar el patrón de recuperación. Entonces, pueden levantar la mano, por favor. Bueno, entonces voy a ir colocando un ejemplo. Me comprometo a cuidarme y a cuidar mi seguridad. Y revisar en qué situaciones yo también me estoy
me estoy exponiendo. Por ejemplo, esa persona que llega y sabe que el tema de la tarjeta de crédito, pues dársela a la otra que por ayudarlo, pero sabiendo que está complicado el tema, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Listo? Entonces, me comprometo a revisar las situaciones, a cuidar de mi seguridad, a cuidar de mí. ¿Listo? ¿Quién levantó la mano? Karina, tiene la palabra. Ok, creo que el 4 son muy sensibles a los sentimientos de otros y asumen como propios. Diría, en recuperación reconozco los sentimientos de los otros y los míos los asumo como propios. Reconozco los sentimientos de los otros y los míos no sé, los valoro y asumo como propios. Algo así. Está difícil para mí. También sería como respetar mis propios sentimientos, ¿no? Aprendo a respetar mis sentimientos. Podría también manejarse. ¿Por qué? Porque esta es más ligada como a que yo creo algo diferente a lo de la otra persona, pero prefiero no decir nada para evitar inconvenientes. Entonces, es también aprender a valorar lo que yo tengo y lo que yo soy y lo que yo opino, lo que pienso de determinada situación. Adri me toca acá. Diferencio los sentimientos. A ti, Karina, gracias. Diferencio los sentimientos. Espérate que se me borró acá. Dice, diferencio los sentimientos a los sentimientos de los demás. Mis sentimientos. Mis sentimientos, perdón. Gracias, Adri. Renuncian a su propia verdad para obtener la aprobación de otros o evitar el cambio. Por ejemplo. Entonces, pues lo coloco a mi modo, ¿no? Yo empiezo por creer en mí y revisar antes de tomar cualquier decisión. No debo tener en cuenta si me aprueban o no, sino realmente lo que yo siento y pienso de esa situación. ¿Alguien más? Somos como 51 personas, gente, podemos participar todos, no se preocupen. Lleve el tiempo que lleve en el programa, si lleva un día no importa, si lleva 10,000 días no importa. Mercedes. En el primero, son extremadamente leales y se mantienen en situaciones dañinas demasiado tiempo. Comienzo a poner límites. Puedo seguir siendo leal a las personas, pero tengo que pensar en mí primero y voy a mantenerme vigilando si estoy pasándome de mi límite que me protejo yo. Porque yo hago esto, estoy en una situación que a una persona le estoy dando, un ex, le estoy dando, no quiero cortarlo, no, porque económicamente yo le apoyo, o sea, en trabajo, ¿no? Somos como compañeros de trabajo. Y entonces no quiero cortarlo porque me hago escenarios y pienso que le va a ir mal si yo lo corto, pero ya ahorita entendí de que esa persona es responsable de su economía y yo soy responsable de la mía. Sí, muchísimas gracias. A mí esta parte, por ejemplo, también me costó mucho trabajarla y es porque, por ejemplo, los problemas de mis papás, obviamente, yo me imagino, yo no tengo hijos, pero también me imagino que con los hijos debe ser complicado. Y es también aprender a que las situaciones también de los hijos o de los papás, pues cada uno también los tiene que asumir, ¿no? Porque uno como codependiente, no solamente por complacencia, sino por ese afán de ayudar, asume cosas que tampoco le corresponden. Y yo, por ejemplo, gracias al programa pude soltar algo con un tema de mi papá, que yo no podía dormir pensando en la situación de mi papá. Y el programa también y el trabajo con los pasos, con el padrino, con la madrina, me decían, pues empieza por ti. O sea, yo no tenía con qué comer y estaba preocupada porque mi papá no comiera. O sea, primero tenía que mirar yo y ahí sí el resto, ¿no? Xochitl. No sé si lo pronuncié, perdón.
si lo pronuncié bien. Xochitl, ¿tienes la palabra? ¿Escuchan? Ya, Sí, sí, no. Ahora sí. Que en mi caso sería, toman decisiones sin tener en cuenta las consecuencias. Vieras que es mi primera vez que vengo a un grupo de codependientes y en todo lo que he aprendido, porque he pasado conectada todo el día acá, cómo me siento tan identificada. Yo vengo de otros programas, pero nunca había puesto atención en esa palabra y lo que conllevaba todo eso. Y en mi caso, eso de tomar decisiones sin tener en cuenta las consecuencias, creo que para lo positivo de trabajarla sería comenzar a pensar en mí y antes de tomar una decisión, pensar, no solamente decidir, o sea, no solamente reaccionar con la decisión y luego ver la consecuencia, no, sino pensar siempre en mí, qué es lo que es para Xochitl bueno o qué es lo que para Xochitl es malo. Y también como que hacerme ese examen. Fue muy bueno estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar acá y bienvenida. Gema. Gracias. Con el número 3 dejan de lado sus intereses personales. Para mí en este caso también validar, yo no sabía lo que a mí me gustaba, ni lo que me interesaba, ningún hobby, pero validar qué me gusta, qué color de ropa me gusta, cosas que son muy, tal vez muy sutiles, entrar en ese estado de de mis propios intereses, sobre todo también en esta época, viene época de Navidad, validar en donde yo quiero pasar la Navidad, es que quiero estar en mi casa, porque esto es muy fuerte para la época de Navidad, donde se genera de pasar la Navidad en una sola casa. Eso es muy tradicional desde mi familia disfuncional, pero llegar a respetar eso en mí y validar qué es lo que Gema quiere. E incluso si cometo mis propios errores, validar mis propias debilidades y mis errores, porque hasta de ellos yo aprendo y eso para mí ha sido y sigue siendo muy importante en mi proceso de recuperación. Muchísimas gracias a ti, Gema. Sí, definitivamente. Uno de los secretos que tiene uno de los grandes pilares del programa se llama la autoobservación. Por eso es que el trabajo de los pasos es tan, ¿cómo se dice? Tiene tanto fruto, porque uno se está revisando. Y la autoobservación no es para darse palo, ¿no? Sino para mirar, bueno, ¿qué pasa si hago esto y esto y esto? ¿O qué ha pasado cuando yo he hecho esto? ¿Cuáles han sido los resultados? Entonces, por ejemplo, cuando uno está al principio, por ejemplo, evitando a esa persona si termina una relación, entonces mi madrina me decía, hay como un círculo. ¿Qué pasa si tú lo llamas? No, pues, obviamente ahí está como el desespero de llamar bueno, ¿y qué pasa si tú lo llamas? Que entonces vamos a una de dos, o nos reconciliamos o seguimos peleando, que normalmente ya esa relación no existía, entonces ya, pues, ¿qué me iba a decir la persona? Mira, no seas tan intensa, ya no estamos juntos. ¿Y qué iba a pasar después de la llamada? En vez de sentirme mejor, me iba a sentir peor y entonces iba a querer volver a llamarlo para pedirle perdón por haberlo llamado y así sucesivamente, iba a seguir así en el círculo vicioso. Entonces, y este ejemplo que pone Mercedes, me encantó, revisar el tema ahorita que viene la Navidad del 31, que uno muchas veces también termina teniendo patrones de complacencia, yendo a lugares a donde, por ejemplo, si yo sé que mi familia le encanta, es un ejemplo, ¿no? Emborracharse y todo eso, y a mí no, pues yo también tengo la opción de decir, miren, gracias y todo por la invitación, pero no voy. Y no está bien ni mal, pero lo que pasa es, peor es que yo vaya como a regañadientes, como a la mala, a estar, a incomodar a la gente, incomodarme yo. ¿Listo? Alguien yo vi que levantó la mano también. Gema, ¿me faltó? Gema. Ah, no, ya estamos todos. Listo.
Entonces, sigamos con el otro patrón, ya que nos quedan 20 y algo de minutos. Entonces, patrones de control. Esto yo soy, esto lo que, este yo creo que es el mío. Entonces, este es el más que yo estoy pues en proceso, ¿no? Ay, se me fue aquí la pantalla. Ya, dice, el control es un mecanismo de defensa disfuncional directamente conectado con la creencia de que no soy lo suficiente y que vivir es un proceso doloroso. Se trata de una forma de adicción psicológica por la que se tiene la tendencia a juzgar constantemente el comportamiento de los demás como incorrecto. El control es una forma de egoísmo. Roba la libertad y la energía a las personas que manipulo para que me necesiten. Amputa la dignidad de los sujetos a las que hago creer que no son capaces de cuidar de sí mismos. Entonces, yo creo que uno, como les digo, todos los patrones, todo uno tiene de todos, pero, por ejemplo, en mí eso es algo que yo siento que ahí está. Yo quiero controlar absolutamente todo. Si hay algo que a mí me cuesta, por ejemplo, son los resultados en el trabajo. Entonces, a mí algo que me estresa es no poder controlar eso. O no poder controlar de que si yo voy y hablo con una persona, pues yo espero algo. O sea, el tema del control también son las expectativas que yo tengo acerca de las cosas, de las situaciones o de las personas. Entonces, si yo tengo una relación con una persona, normalmente, y es algo que en una relación sana no se debe dar, que es el tema de las expectativas. ¿Cómo así? Entonces, entro a una relación pensando que él va a ser mi salvador, que va a ser mi príncipe azul, que es una de las cosas que también, pues lamentablemente no sé si echémosle la culpa a Disney, a las novelas, por ejemplo, yo me vi todas las novelas, perdón, los mexicanos que están en esta charla, pero esas novelas de todas las de Thalía yo me las vi, y entonces yo me imaginaba que yo era María la del barrio, María yo no sé qué, y así, y entonces que el príncipe azul, y que ese príncipe azul iba a llegar a rescatarme y que mi vida iba a cambiar, iba a ser un felices para siempre. Y resulta que, pues eso en la vida real no pasa. Entonces, por ahí, por no nombrar libros, pero en parte de un libro que leí, decía que cuando tú entras a una relación, cualquiera que sea laboral, personal, tienes que establecer cuál es el objetivo de esa relación. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces, si vamos a tener esa relación, ¿cuál es? ¿Qué crecimiento? Pero no buscar esa relación para que cumpla con mis expectativas de príncipe azul, porque si quiero que esa persona rellene esas expectativas que yo tengo de príncipe azul, pues obviamente me voy a estar estrellando a cada rato y a esa persona pues obviamente la voy a estar queriendo cambiar. Y ahí empieza el control. Entonces no me gusta cómo hablas, no me gusta lo que dices, no me gusta cómo haces, y empiezo, y el control, por eso les digo que en este soy más experta, pues también se gira con el tema de la manipulación. Entonces empiezo a hacer comentarios y a decir cosas también para que la otra persona cambie. Y obviamente también me busco personas que tengan, normalmente un codependiente se relaciona con otro adicto, con otro codependiente. ¿Por qué? Porque es más fácil poder manejarlo para poderlo manipular y todo eso. Una persona sana o una persona que está como más consciente de las cosas, se va dando cuenta del tema de la manipulación y lo primero que hace es salir corriendo. Y la otra, por la misma codependencia de alguna manera, yo le decía esto a un padrino, una persona sana me aburre. Entonces, el personaje que es atento, que es muy lindo en la salida, que es educado, que es, mejor dicho, como de alguna manera como el perfecto, me parece aburrido, porque no tengo que cambiarle, porque no tengo que, como que no tiene ese ají. Yo le decía al padre, en ese momento al padrino, no, pero es que a mí una persona que esté sana y que sea como cuerda, a mí ese no me gusta, ese me como que, en cambio el que, en mi caso, ¿no? Lo hablo desde mi experiencia. El que es, aquí en Colombia le decimos el perro, el que es mujeriego, el que es así como, ese sí, ¿por qué? Porque quiero probar que yo puedo, que esa persona puede cambiar por mí. ¿Listo? Entonces vamos a ver las características de los patrones de control. Dice, creen que la mayoría de las personas son incapaces de cuidarse. Entonces,
Esto pasa también mucho a veces con los papás. Recuerden que todo es una parte de equilibrio, ¿no? Ni tanto que lo queme, ni tanto que lo alumbre mucho. Entonces, ¿cómo así? Entonces, pues, violando un poquito, o no, no violo porque no hablo de la persona en sí, pero sí, por ejemplo, en mi familia tenemos varios tías y un tío, y una de mis tías, por ejemplo, ella tiene 3 hijos, y la hija, por ejemplo, las 2 hijas, sobre todo la mayor, ya ella tiene ya va para los 27, 28 años, y la tratan todavía como si fuera una niña, la recogen, la llevan, la traen, y de alguna manera, pues uno diría, ay, qué bonito, esa mamá, ese papá tan preocupados, pero llega un punto en que le cortan las alas a la persona. Eso es como la fábula de la mariposa que está dentro de la oruguita y que está empezando a salir y que llega alguien y que por ayudarle y que por arreglar, de inteligente de ayudarlo, va a ir, corta el cascarón y resulta que cuando la mariposa sale, pues no puede volar. ¿Por qué? Porque cuando la mariposa está saliendo de su cascarón, no me acuerdo cómo es el nombre, alguien lo dirá ahorita, pues empieza a irrigar y eso hace que pues pueda liberar y cuando salga pues pueda volar. Resulta que cuando pues pasa exactamente lo mismo muchas veces con los papás y los hijos, de que tanto que cuidan y cuidan que lo que hacen es precisamente que en vez de ayudarlos pues les cortan las alas, ¿no? Y lo peor es que Capullo, gracias Capullo, gracias Adri. Cuando pasa eso, pues si en la naturaleza lo muestra, pues imagínense también con una persona que siempre le están haciendo todo, y pues lo hacen una persona que se vuelve incapaz. ¿Listo? Tratan de convencer a otros de lo que deben pensar, hacer y sentir. Se los digo desde mi experiencia, este taller conversatorio también es mucho, uno habla de lo que ha vivido. Yo no hablo tanto de las experiencias de los demás, sino también de la mía, porque la experiencia que a uno le sirve es la de uno. En mi caso, se los comento, yo, por ejemplo, cuando trabajaba con esta persona, resulta que nosotros capacitábamos, porque pues yo trabajo en una parte que es un tema comercial, entonces capacitábamos equipos de personas. Entonces, en las capacitaciones o en los procesos de selección habían estrellas de rock. Entonces, rockstar, la persona que uno decía, esta va a llegar al infinito y más allá. Y claro, uno lo quería tener para su propio equipo. Pero yo, en medio de mi codependencia, enfermedad al fin y al cabo, cuando yo veía que había una estrella de rock y que mi pareja en ese momento la capacitaba, yo decía, esta persona la va a dejar para su propio equipo. Entonces ahí yo entraba en terror, entonces yo decía, no, ¿qué tal si la mete el equipo? ¿Y qué tal que resulten juntos? Y que yo no sé qué. Entonces cuando se terminaba el proceso de selección, yo normalmente lo ayudaba con la última parte, las entrevistas finales, y bueno, y entonces yo empezaba todo ese fin de semana a trabajarle la mente. Entonces yo le decía, mira, sabes que esa persona debería estar en el equipo de otra persona, porque mira que y empezaba a darle argumentos y argumentos con el fin, no pensando, yo no estaba ni pensando por el bien de los demás ni nada de eso, sino yo estaba pensando únicamente en el bien mío, en que esa persona, la Rockstar, que por ejemplo fuera muy bonita y eso, no estuviera en el equipo de él directo. ¿Para qué? Para que él no tuviera que trabajar directamente con esa persona. Entonces yo era dele y dele y dele. Oye, ¿eso qué es? Manipulación. Ofrecen consejos y guía sin que nadie se los pida. El codependiente, o yo como codependiente, siempre soy como a dar consejos. Y lo peor, sin que nadie los pida. Entonces, esa es una parte que me toca a mí a veces trabajar muchísimo, pero me encanta, por ejemplo, en eso las reuniones de compartir son unos maestros tenaces, porque te dicen comparte y nadie te debe decir nada. Entonces, eso me encantó porque pues no me dicen nada, pero también me ayudan a que yo tengo que callarme, que si una persona va y dice,
cosas y cosas y cosas, yo solamente tengo que escucharla y que yo no tengo por qué irme a darle al final de la reunión ningún tipo de consejos ni decirle, men, es que tú deberías hacer esto, porque realmente también va con el patrón anterior y es que normalmente uno cree que tiene la solución de la vida de todo el mundo. Entonces, yo sé, por ejemplo, si Adri tiene un problema en el trabajo, estoy inmolando a Adri porque pues Adri y yo somos parceras, por decirlo así. Entonces, pues inmolo a Adri, que Adri sé que no se va a molestar, pero si Adri tiene un problema en el trabajo y me lo cuenta, entonces yo voy de una vez, uy, Adri, tú deberías hacer esto y esto y esto. Y el programa que es lo primero que me dice, ocúpese primero de usted y nadie le está pidiendo ningún consejo. Si ya Adri me viene y me comenta y me dice, ¿tú qué opinas? Ya es otra cosa muy diferente porque ella misma lo está pidiendo. Esa es la otra. Uno yo como codependiente quiero ir a ayudar a todo el mundo y la ayuda también tiene que venir de la persona, o sea, la misma persona tiene que pedir pista. Es lo mismo que el programa, por eso es el programa, por eso yo amo a Coda, no es de promoción. Cuando yo entré también al programa, lo primero que también quería hacer era meter a todo el mundo a Coda. Y resulta que el programa, o sea, la sabiduría del poder superior, el universo, en lo que usted crea, pues también le va mostrando el proceso a cada uno. O sea, yo no tengo por qué meterme en los procesos de los demás. Una de las más grandes muestras de amor que yo le puedo dar a otra persona es respetar su proceso de vida. ¿A qué se quiere estrellar? Pues hay que dejarlo estrellarse. Muchas veces uno entra al programa es cuando realmente le toca. Obviamente yo quisiera que todo el mundo estuviera en el programa porque, por ejemplo, no voy a nombrar el libro porque no pertenece a la literatura, pero hablaba del programa de AA, que es la madre de todos los programas de 12 pasos, decía que si todo el mundo hiciera los programas de 12 pasos y lo mostraban con estadísticas en Estados Unidos, hasta el índice de violencia bajaría, bueno, cambiarían muchas cosas. O sea, el programa es demasiado brutal. Y claro, yo quisiera que todo el mundo estuviera metido, pero realmente la persona es la que tiene que tomar la decisión. Yo no puedo tomar la decisión por otras personas. Y eso me pasó también cuando llegué al programa, que yo quería meter a todo el mundo. Bueno, se resienten cuando los demás rechazan su ayuda o consejos. Le di un consejo y no lo siguió. O, por ejemplo, yo le dije, Adri, córtate el cabello. Y Adri no. Adri prefirió dejárselo como... Y entonces me molesta porque no me hizo caso. Despilfarran regalos y favores a los que desean influir. Entonces, si yo necesito algo de alguien, empiezo a darle regalitos, pero buscando siempre el beneficio. Usan el sexo para obtener aprobación y aceptación. Por eso yo decía que la codependencia va muy ligada al tema de la sexualidad. Entonces, el sexo lo utilizo para un negocio. No, obviamente uno no dice voy a negociar, pero cuando uno se autoobserva se da cuenta que muchas veces negocia con sexo. Entonces, sé que esta persona no le gusta tal cosa, pero le digo, bueno, pero esta noche vamos y tal, entonces, si más esto, lo otro. De pronto no lo hacemos de frente así, pero muchas veces lo terminamos negociando. Yo, por ejemplo, lo utilicé muchas veces para sentirme como deseada o aceptada. Tienen que sentirse necesitados, vean, para tener una relación con otros. Si veo que la persona no me necesita o algo, siento que esa persona no me quiere. Y ahí es a donde yo les digo, entonces la otra persona tiene que necesitarme o algo, que tiene que tener un problema o una enfermedad para mí yo sentir ahí el ají, lo chévere. Si es una persona que es muy tranquila y muy centrada en sus cosas y que es sana, entonces yo siento, no, esta persona no me quiere simplemente porque no me está diciendo que me necesita. Exigen que otros satisfagan sus necesidades. Entonces, a todo momento estoy pidiendo que me llamen, que me escriban, que estén... todo lo que yo no me doy, se lo pido a las otras personas. Utilizan el encanto y el carisma para convencer a otros de su capacidad de ser cariñosos y compasivos. Somos expertos en la manipulación, o sea, en hablar bonito, cuando queremos las cosas, ¿no? En hablar bonito, sabemos cómo tener las cosas. Otra, usan la culpa y la vergüenza para explotar emocionalmente a otros. Entonces,
lo que les decía, el tema de la manipulación ahí se nota mucho. Entonces, es que tú hiciste, por ejemplo, en esa relación que les cuento que yo duré tanto tiempo, esa persona una vez me colocó los cachos. La regla diría, me toca correr porque me falta un patrón. La regla diría que pues que se acabara la relación y ya. No, yo volví con esa persona y cada vez que teníamos algo, yo le sacaba a bailar el tema. Entonces, ¿para qué? Para utilizar la culpa. Dice, se niegan a colaborar con otros, a hacer compromisos o con negociaciones, algo que me cuesta mucho. Y, por ejemplo, ahí está el tema del servicio. Miren que la compañera lo ha avisado mucho del tema de que se necesitan servidores, se requieren servidores y muchas veces como codependientes no nos comprometemos sencillamente porque nos cuesta el compromiso. El servicio tiene muchísimas bendiciones, pero es un compromiso. Entonces, obviamente, le salimos corriendo. Adoptan una actitud de indiferencia, impotencia, autoridad o rabia para manipular los resultados. Entonces me pongo en mal genio o lo que yo hago que aprendí de mis papás, no le hablo a la persona para que esta persona después me ruegue. Dice, usan jerga de recuperación intentando controlar la conducta de otros. Pues rápidamente cuando yo entré al programa, yo le decía a esa expareja, ven, mira, es que yo estoy haciendo un programa y mira que yo todo lo que he aprendido y mira que esto y esto, ¿para qué? Para ver si el otro me decía, ay, sí, volvamos. Y fingen estar de acuerdo con otros para obtener lo que desean. Entonces, vamos a pasarlo a positivo, vamos a colocarlo 3 por ahí porque ya me quedan nada más como 5 o 6 minutos que me regalen. ¿Quién lo quiere colocar en positivo? Estos son 14 características. Entonces, ¿quién da más? ¿Quién da más? Wencia, tienes la palabra. Hola, ¿cómo estás? Hola. Soy Wencia, ¿me escucha? O sea que, ay Dios, no los veo, ahora sí los vi. Hola, ¿cómo está? Voy a bajar la mano. Ok, ya bajé la mano. Me llamó la atención el número 7. Él tiene que sentirse necesitado para tener una relación con otros, para ponerlo en positivo. Sería, no necesito sentirme, por decirlo de alguna manera, necesitada para tener una relación con otro. Ok, muy bien. Sí, Muchísimas gracias, Wencia. Dale, Un tema, y es que, pues esto creo que no lo habla el programa, pero sí, en temas de programación neurolingüística dice que siempre tiene que ser en positivo, porque si yo le agrego el no a la oración, la mente, no me pregunten por qué, la mente siempre elimina el no. Entonces es como cuando uno dice, no voy a comer pan hoy. Entonces la mente elimina el pan, el no, y adivine que usted todo el día se la pasa comiendo pan. O no voy a fumar hoy. Pero no, voy a fumar hoy. Entonces hay que colocarlo pues en positivo. ¿Listo? Ok, ¿Listo? ok. Oli. Gracias, Wencia. Ok, Oli. gracias por todo. Gracias. Gracias a ti. Oli. Ya es que no me habían el audio, perdón. Olivia Comedora, codependiente. Bueno, tratar de convencer a los otros de lo que deben pensar, hacer y sentir. Entonces ahí evitar convencer a los otros de lo que deben pensar, hacer y sentir. Y yo le agregaría redirigir la mirada hacia lo que esa situación detona en mí. Ok, muy bien. Listo, es acomodarlo. Por ejemplo, ahí yo lo colocaría también con la aceptación. Acepto lo que las otras personas piensen, hagan y sientan. Aprendo a aceptar. Entonces, que si la persona, por ejemplo, no sé, en un caso de amigas, que la amiga vuelve con esa pareja que uno sabe que le cae mal y que uno dice, ay, esta otra vez, acéptelo, es su proceso. Yo, como les decía, el acto de amor más grande que yo puedo tener por otra persona es aceptar y respetar lo que esa persona está viviendo. Y Karina.
Pues yo trabajaría el 8 y diría en positivo, satisfago mis necesidades. Ok, muy bien. Exigen que, exactamente. Otra forma de colocarla sería, aprendo a aceptar que la responsabilidad de satisfacer mis necesidades es mía y de nadie más. Entonces, eso también me pone en una posición de poder, de recuperar el poder personal. Y una de las cosas que da también el trabajo de los pasos, el trabajo de estar en el programa, es recuperar ese poder personal, no entregárselo a otras personas para que hagan lo que yo quiero, sino que yo vivo mi vida a mi manera. ¿Listo? Y el último patrón, y me queda un minuto, es el patrón de evitación. Entonces, dice, las conductas de evitación se caracterizan por una obsesión en evitar el contacto con otras personas, creando una barrera invisible que los aísla de los demás. La evitación no es solamente irse uno a encerrarse en una habitación, sino, por ejemplo, estar en un grupo de personas, ¿cierto? Grandísimo. Eso también puede pasar en los grupos que uno va y asiste a la reunión, pero asiste a la reunión y sale y se va. A mí me pasó eso al principio. Yo como que entraba y iba a la reunión y ¡pum! Salía corriendo, por evitar como esa intimidad con las otras personas. Entonces vamos a mirar las características rápidamente. Son 10. Dice, actúan de formas que invitan a otros a rechazar, avergonzar o expresar rabia hacia ellos. Entonces, los comentarios que hago también ¿para qué? Que una persona me dice, ay, no, es que tú eres muy inteligente, y entonces yo empiezo a sabotear. No, sí, pero es que o sea, como tratando también de sabotear las cosas. Perdónenme lo rápido, pero es que ya se me acabó el tiempo. Juzgan duramente lo que otras piensan, dicen o hacen. Entonces, esto yo se lo aprendí también cuando uno, pues yo entro también al programa, empiezo también a ver lo positivo también de las otras personas, ¿no? No solamente a ver lo malo. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho y que se lo agradezco a esa persona con la cual estuve tanto tiempo, es que él pasaba algo en el trabajo y él con esa persona llegaba, se sentaba, hablaba, lo manejaba y tan pronto terminaba la reunión, él hacía como si no hubiera pasado nada, o sea, lo dejaba atrás. En cambio, yo no, yo sí tengo el problema de que me pasa algo con alguien y sigo ahí, o sea, resentida, mejor dicho, o sea, yo ahí me quedo y me quedo. Y esta persona porque lo hizo y esta persona y vuelvo y juego y en mi cabeza se sigue repitiendo la misma cosa, o sea, no paso la página rápido. Evitan la intimidad emocional, física o sexual como medio de mantener las distancias para sentirse más seguros. Recordemos que la intimidad no es solamente pues llegar a acostarse con alguien, sino también compartir sus cosas. Entonces, puede pasar que entonces tengo una relación con alguien, una relación sexual con alguien, pero hasta ahí. Chao pescado. ¿Listo? Eso no está bien ni mal, es simplemente tenerla clara, porque el sexo tampoco es algo malo, sino que también es la connotación que cada persona le da, ¿no? Permiten sus adicciones a la gente, los lugares y las cosas, los distraigan para evitar intimidad en las relaciones personales. Entonces, lo puedo hacer mucho también con el trabajo, ¿no? Entonces, para evitar cosas también de la relación, entonces me meto en el trabajo y así sucesivamente. Utilizan comunicación indirecta y evasiva para evitar los conflictos o los enfrentamientos. Entonces, en vez de decir las cosas de frente, entonces lo digo con comentarios así medio tratando de que la cosa suavice. Disminuyen su capacidad de tener relaciones saludables al renunciar al uso de las herramientas de la recuperación. Entonces, muchas veces lo he visto, lo he vivido. Yo también cuando me sentí medio recuperada, me fui a probar cómo me estaba yendo. Y obviamente evité también el programa porque sabía que la relación no iba a funcionar y obviamente tomé su estrella. Reprimen sus sentimientos o necesidades para evitar sentirse vulnerables. Perdón por lo rápido, pero se me acabó el tiempo. Atraen a otros, pero cuando se acercan, los alejan. Claro, ¿por qué lo alejamos? Porque pues no quiero tener esa intimidad. Y renuncian a entregar su propia voluntad de evitar rendirse ante un poder mayor que ellos mismos. Pues por eso me cuesta llegar al tercer paso y ponerme a hacer los pasos. Y consideran que las demostraciones de emoción son una señal de debilidad, por eso se niegan a expresar aprecio. Muchísimas gracias a todos. Vamos entonces a cerrar la reunión.